Hoy temprano, muchas personas escucharon un fuerte y atronador estallido que resonó en todo el país, causando confusión y preocupación. ¿Fue una advertencia? ¿Un mensaje de los cielos? En todo Estados Unidos se han escuchado ruidos extraños e inexplicables, parecidos al toque de trompeta descrito en las profecías bíblicas. ¿Podrían estos sonidos ser señales de juicio, que instan al arrepentimiento, como Jesús predijo en las Escrituras? La pregunta en muchas mentes hoy es si estos extraños sucesos marcan el comienzo del fin de los tiempos, como se describe en los textos antiguos. Únase a nosotros mientras exploramos este misterioso fenómeno que ha captado la atención de tantas personas. Hoy, un evento extraordinario en el cielo llamó la atención de innumerables estadounidenses, despertando curiosidad y encendiendo una conversación nacional. Muchos creyentes, junto con observadores curiosos, han vinculado este evento con la misteriosa niebla que se ha extendido por varios estados. Ambos fenómenos despiertan un interés renovado en las enseñanzas bíblicas sobre el regreso de Jesucristo. Otros sucesos inusuales no han hecho más que aumentar la sensación de malestar. Los espeluznantes sonidos parecidos a trompetas que se escuchan en los cielos, los informes de objetos voladores no identificados, OVNI, y el reciente aumento de fenómenos celestes extraños han hecho que muchos establezcan conexiones con profecías sobre el fin de los tiempos. Además de estos sucesos inquietantes, los desastres naturales, los extraños patrones climáticos y el creciente malestar social parecen alinearse inquietantemente con antiguas predicciones de los últimos días. Estos acontecimientos han impulsado a muchos a reflexionar sobre la fe y la moralidad, reavivando debates sobre la preparación espiritual. A lo largo de la historia, los acontecimientos celestes y los fenómenos naturales a menudo se han interpretado como intervenciones divinas, especialmente durante periodos de crisis. ¿Podrían estos extraños sucesos ser signos divinos de la presencia de Dios? ¿Podrían ser llamados a la reflexión, instándonos a hacer un balance de nuestro mundo atribulado y volvernos hacia Dios? Los informes de sucesos inusuales en el cielo han dejado a muchos atónitos. Algunos incluso han afirmado haber visto figuras angelicales en las nubes, mientras que otros describen encuentros con seres misteriosos de otro mundo. Entre estos informes, un avistamiento particularmente notable describió una figura imponente que se parecía a Jesucristo, lo que profundizó aún más el misterio y provocó intensas discusiones. Este extraño acontecimiento ha reavivado un profundo interés en los pasajes de las Escrituras, particularmente en Mateo 24:3, donde los discípulos de Jesús preguntan acerca de las señales de su regreso. Estos pasajes han cobrado renovada relevancia, ya que muchos creen que lo que estamos presenciando podría estar directamente relacionado con profecías bíblicas. Para quienes estudian las Sagradas Escrituras, estos sucesos parecen alinearse con las advertencias del juicio divino y el llamado al despertar espiritual. La Biblia insta a la vigilancia y la atención a las señales del regreso de Cristo, particularmente durante tiempos de incertidumbre. Lucas 9:28 ofrece una palabra de aliento, instando a los creyentes a mantenerse firmes, sabiendo que la redención está cerca. Jesús también enfatiza la importancia de ser fieles y estar preparados para su regreso, instándonos a reconocer las señales y preparar nuestro corazón. Estos fenómenos extraordinarios, ya sea que inspiren asombro, miedo o curiosidad, son también una invitación a la preparación espiritual. La Biblia enfatiza la importancia de interpretar las señales que aparecen en el mundo que nos rodea. Profundizar en las Escrituras ofrece una visión profunda del papel de los ángeles, que son parte integral del plan divino de Dios. Contrariamente a la creencia popular, los ángeles no son meros símbolos sino seres reales y espirituales, dotados de intelecto, emoción y libre albedrío. Aunque carecen de forma física, los ángeles pueden manifestarse visiblemente cuando sea necesario para llevar a cabo la voluntad de Dios. Poseen una comprensión directa y única del propósito de Dios, que llevan a cabo de acuerdo con las instrucciones divinas. Durante siglos, los ángeles han observado a la humanidad y han desarrollado una notable comprensión del comportamiento humano. A pesar de su libre albedrío, los ángeles permanecen inquebrantables en su obediencia a Dios. Son distintos de los humanos, los ángeles nunca fueron humanos y los humanos no se convierten en ángeles después de la muerte. Más bien, los ángeles son mensajeros divinos, enviados para cumplir la obra de Dios. La Biblia proporciona descripciones vívidas de los ángeles como seres poderosos y majestuosos. Gabriel, por ejemplo, se le aparece a Daniel con una presencia radiante y una mirada ardiente. De manera similar, el ángel en la tumba de Cristo es descrito como deslumbrantemente brillante.
Estas descripciones subrayan la realidad de los ángeles como seres imponentes y poderosos que desempeñan un papel esencial en el plan divino de Dios. Si bien los encuentros con ángeles pueden haber sido raros en el pasado, los informes modernos de apariciones angelicales son cada vez más frecuentes. Los testigos suelen describir a los ángeles como figuras luminosas y pacíficas, a veces adornadas con alas o vestidas con túnicas blancas, lo que crea una profunda sensación de conexión divina. En diferentes culturas y religiones, los ángeles son venerados como símbolos de esperanza y cuidado divino. Las personas que se encuentran con ángeles a menudo experimentan una sensación de paz y tranquilidad, como si sintieran tangiblemente la presencia de Dios. Estos momentos a menudo afirman la guía duradera de Dios, muy parecido al coro angelical que anunció el nacimiento de Jesús en Lucas 2 y 13. Muchas personas han descrito haber escuchado armonías angelicales en lugares de culto, llenándolos de alegría espiritual y un sentido más profundo de conexión sagrada. Otra forma de encuentro angelical implica sensaciones físicas, como la sensación de ser abrazado suavemente por brazos o alas invisibles. Para las personas mayores o para quienes se sienten aislados, estas experiencias pueden ser especialmente significativas y brindarles una sensación de consuelo y compañerismo. Estos encuentros reflejan la naturaleza protectora de Dios, como se describe en la Biblia, donde protege a su pueblo bajo sus alas protectoras. También afirman que los ángeles están activamente presentes en nuestras vidas, ofreciendo consuelo, guía y fortaleza a los creyentes. Cuando las personas experimentan estos momentos angelicales, a menudo describen una profunda sensación de paz y cercanía a Dios que trasciende las palabras. Estos encuentros, aunque misteriosos y a veces difíciles de comprender, conectan a las personas con una realidad espiritual superior, muy parecida a la alegría y el asombro inspirados por el anuncio angelical del nacimiento de Jesús. Algunas personas incluso reportan sentirse rodeadas de coros angelicales en espacios sagrados, una experiencia que los llena de una paz y alegría abrumadoras. Además de estas experiencias espirituales, algunas personas encuentran a los ángeles a través de suaves sensaciones físicas, como la sensación reconfortante de unas alas suaves o un cálido abrazo. Estos encuentros, especialmente significativos para aquellos que se sienten solos, sirven como recordatorios conmovedores de la presencia y el cuidado constantes de Dios. Subrayan la verdad de que los ángeles de Dios siempre nos están cuidando, brindándonos protección y consuelo durante nuestros momentos más vulnerables. Estos encuentros angelicales no solo reafirman nuestra confianza en el cuidado de Dios, sino que también nos recuerdan la protección constante que brindan los seres celestiales. Estas experiencias ofrecen consuelo en tiempos de angustia e inspiran gratitud por el amor protector de los ángeles de Dios. Sin embargo, las Escrituras también advierten a los creyentes que ejerzan discernimiento. La Biblia advierte sobre ángeles caídos, alineados con Satanás, que buscan engañar y desviar a la gente. Por lo tanto, es crucial permanecer espiritualmente alerta y discernir cuando nos topamos con manifestaciones divinas. Los creyentes pueden encontrar esperanza en la promesa inquebrantable de Jesús, cuya presencia sobrepasa incluso el consuelo brindado por los ángeles. Jesús ofrece guía, fortaleza y tranquilidad en tiempos de incertidumbre, ofreciendo a los creyentes el valor para enfrentar las pruebas de la vida con confianza y fe en su apoyo duradero. La profecía bíblica, compartida por Jesús y el apóstol Juan, habla de las señales del fin de los tiempos, que incluyen perturbaciones celestiales, el oscurecimiento del sol, estrellas fugaces y terremotos. Estos acontecimientos se presentan como señales divinas del plan redentor de Dios y del juicio inminente que provocará la culminación de la historia. Las dramáticas imágenes del Apocalipsis, particularmente en el sexto sello, representan eventos catastróficos como terremotos y cuerpos celestes oscurecidos, pintando un cuadro aleccionador de la ira de Dios y la urgencia de la preparación espiritual. En tiempos de miedo e incertidumbre, personas de todos los ámbitos de la vida, ya sean gobernantes o plebeyos, a menudo se encuentran buscando refugio, buscando consuelo mientras intentan escapar del juicio divino. A lo largo de la historia de la humanidad, los acontecimientos celestiales han cautivado la imaginación de la humanidad, y la gente los interpreta como señales o mensajes de poderes superiores. Si bien la ciencia moderna ha proporcionado explicaciones para muchos de estos fenómenos, el cumplimiento de las profecías bíblicas puede requerir manifestaciones extraordinarias e inspiradoras que exijan nuestra atención en la era actual. Las enseñanzas de Jesús sobre las señales celestiales apuntan a un futuro que estará marcado por manifestaciones inequívocas del poder divino, que señalarán la llegada del día del juicio. Sus representaciones de cielos oscuros, estrellas fugaces y cielos temblorosos están profundamente arraigadas en las profecías del Antiguo Testamento y se basan en temas recurrentes de agitación cósmica.
Estas vívidas imágenes están íntimamente conectadas con el día del Señor, un momento de intervención y ajuste de cuentas divinos, cuando toda la humanidad se enfrentará a su Creador. El profeta Isaías habló de una época en la que el orgullo humano sería humillado y no dejaría nada más que la imponente soberanía de Dios en pie. Estas profecías van más allá de la mera destrucción, sirven como advertencias contra la arrogancia, instándonos a humillarnos ante el Creador. El orgullo humano a menudo actúa como una barrera entre nosotros y Dios y, a veces, se necesitan acontecimientos monumentales para reorientar nuestros corazones y mentes con su voluntad divina. Las perturbaciones de la vida, por inquietantes que sean, pueden servir para liberarnos de nuestras rutinas egocéntricas. En estos momentos, la intervención divina sacude los cimientos mismos de nuestro mundo, recordándonos nuestra fragilidad y la necesidad de humildad ante el Todopoderoso. Cuando seas testigo de cómo tiemblan los cielos o tiembla la tierra bajo tus pies, no los descartes como meras coincidencias. En lugar de ello, considérelos como una invitación divina, una oportunidad para reevaluar sus prioridades y reenfocarse en lo que realmente importa. En última instancia, el propósito es comprender nuestro lugar en el vasto diseño de Dios y reconocer el poder y la majestad sobrecogedores de aquel que mantiene unido el universo. No olvides dar me gusta y suscribirte para obtener más contenido esclarecedor. Tus pensamientos y opiniones siempre serán bienvenidos aquí. En medio de la agitación y las impresionantes señales celestiales, muchos comenzarán a reconocer el vacío de sus búsquedas y apegos. Esta comprensión va más allá de la adoración de ídolos físicos y se extiende a las obsesiones modernas con la riqueza, la fama y las posesiones materiales. El apóstol Pablo advirtió contra esa devoción fuera de lugar, equiparándola con la adoración de ídolos condenada en las Escrituras. En tiempos de agitación, la fragilidad de estas actividades mundanas se vuelve evidente, exponiendo su incapacidad para brindar satisfacción o plenitud duradera. El profeta Isaías pintó una imagen sorprendente del día del juicio, donde los cielos se oscurecen y las estrellas y la luna pierden su brillo, como si el universo mismo se estuviera preparando para un ajuste de cuentas inminente. De manera similar, los escritos de Ezequiel introducen imágenes vívidas de profunda tristeza, todas apuntando a las consecuencias de la arrogancia y el pecado humanos. Estas perturbaciones cósmicas sirven como llamadas de atención divinas, instándonos a alejarnos del materialismo y recalibrar nuestras vidas de acuerdo con prioridades eternas y superiores. En medio del caos, estamos llamados a contemplar lo que realmente tiene valor, en lugar de perseguir placeres fugaces. Estamos invitados a buscar una conexión espiritual más profunda, encontrando un cumplimiento duradero en el propósito de Dios. Estas perturbaciones celestiales nos recuerdan nuestras limitaciones y la naturaleza temporal de la existencia terrenal. Nos desafían a cambiar nuestro enfoque de las recompensas fugaces de este mundo a las verdades eternas del reino de Dios, que ofrece paz y propósito más allá de las riquezas materiales y los deseos terrenales. A lo largo de las Escrituras, la oscuridad es más que una simple metáfora de acontecimientos históricos, es una señal poderosa de Dios, que nos insta a prestar atención. Los fenómenos celestiales, como el sol y la luna oscurecidos, son llamadas de atención divinas que nos preparan para el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. El deseo de Dios es que reconozcamos nuestros pecados, ya sea orgullo, avaricia o prioridades equivocadas, y regresemos a Él en arrepentimiento. Aunque la idea del juicio de Dios pueda parecer inquietante, es una parte esencial de su plan para restaurar la justicia y traer sanidad al mundo. Jesús comparó esos tiempos con los días de Noé, cuando la maldad de la humanidad alcanzó su punto máximo y la gente ignoró las advertencias de un desastre inminente. Cuando a Dios se le acabó la paciencia, envió el diluvio para limpiar la tierra. Sin embargo, incluso este acto de juicio fue motivado por el amor y el deseo de proteger la creación de la autodestrucción. Cuando el caos estalla a nuestro alrededor, es una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente importa. En estos momentos perturbadores, Dios busca comunicarse con nosotros, a menudo sacudiendo el status quo para redirigir nuestros corazones hacia Él. En el libro del Apocalipsis, vemos esto vívidamente cuando el Cordero abre el primero de 7 sellos, paralizando al mundo en anticipación de lo que viene después. Las almas de los mártires claman por justicia, haciéndose eco del profundo anhelo de redención de la humanidad. El juicio de Dios, aunque severo, siempre está arraigado en su amor y verdad, un medio para enfrentar el mal y restaurar la justicia en su creación. Jesús, en Mateo 24, 37-39, reflexiona sobre los días de Noé, cuando el pecado y el desprecio por las advertencias de Dios eran rampantes. Su dolor fue profundo al presenciar las profundidades de la depravación humana.
A pesar de las repetidas advertencias, la gente seguía ciega ante las consecuencias que les esperaban. El diluvio que siguió fue a la vez un juicio y un recordatorio del costo de la rebelión contra la voluntad de Dios. Como nuestro Creador, Dios se aflige cuando sus hijos eligen caminos destructivos, pero incluso ante el juicio, la esperanza permanece. El objetivo final de Dios no es el castigo, sino la redención. A través de su amor y gracia, Él ofrece la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse, invitándonos a alejarnos del pecado y abrazar una relación restaurada con Él. Mientras atravesamos las incertidumbres de la vida, estemos atentos a las señales que nos rodean. Estos momentos son oportunidades divinas para alinear nuestros corazones con el propósito de Dios, reconociendo la urgencia de su llamado. Aprovechemos la oportunidad de renovación y transformación, confiando en su guía mientras avanzamos hacia una esperanza eterna. Cuando reconocemos nuestros errores y buscamos el perdón, abrimos la puerta a un futuro lleno de esperanza, guiados por el amor infinito y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Hay momentos en que el dolor de Dios por las decisiones de la humanidad se transforma en acción justa, obligándolo a intervenir decisivamente. Su amor es poderoso, pero también requiere disciplina, un amor duro, especialmente cuando más se necesita. La historia proporciona ejemplos profundos de este amor duro, como el gran diluvio durante la época de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estos eventos reflejan el compromiso inquebrantable de Dios de confrontar el pecado y el mal. El pecado, en directa oposición a la naturaleza santa de Dios, ha traído un sufrimiento inmenso al mundo. Las intervenciones de Dios tienen como objetivo corregir estas consecuencias y guiar a la humanidad de regreso a la justicia. Eliminar el pecado es esencial para el establecimiento del reino de Dios, un lugar donde prevalecen la verdadera paz y el gozo, y donde toda tristeza y dolor son borrados. Apocalipsis 16 destaca la necesidad de vigilancia y fidelidad, especialmente a la luz de las pruebas que aguardan antes de la segunda venida de Cristo. Las 7 plagas simbolizan las tribulaciones que se avecinan, instando a los creyentes a permanecer firmes y preparados espiritualmente, representadas por la metáfora de las vestiduras fieles, que simbolizan la seguridad de la salvación. El término salvo se ha convertido en una palabra común en los círculos cristianos. Se utiliza con tanta frecuencia que muchas veces lo damos por sentado. Hablamos del momento en que fuimos salvos, preguntamos a otros si han sido salvos e invitamos a las personas a aceptar la salvación. Si bien esta es una palabra significativa e importante, conlleva una profunda implicación que a menudo se pasa por alto. Si hemos sido salvos, implica que había un peligro del cual fuimos rescatados, y de hecho lo hubo. También significa que ahora estamos a salvo de ese peligro, y verdaderamente lo estamos. Además, implica que hubo un héroe que nos liberó del peligro y nos liberó, y de hecho hay uno que lo ha hecho. Ser salvo, en el contexto cristiano, es claramente diferente del tipo de salvación que experimentamos en situaciones que ponen en peligro la vida, como ser sacados de un edificio en llamas o escapar de las fauces de un tiburón que da vueltas en círculos. En estos momentos tangibles, puedes ver, oír y sentir el peligro, el rescate y la nueva seguridad en la que te encuentras. Pero cuando se trata de la salvación de tu alma, las cosas adquieren una dimensión más abstracta, porque esta salvación se basa en la fe. Entonces, ¿cómo puedes saber realmente que eres salvo? Quizás examinando algunas preguntas clave. Primero, ¿dónde está depositada su confianza? La Biblia enseña que la salvación viene solo por gracia, solo mediante la fe y solo en Cristo. No hay camino alternativo. No somos salvos porque de alguna manera lo merezcamos, ni porque Dios nos deba algo, ni porque asistimos a la iglesia cuando éramos niños. La salvación es un regalo gratuito de Dios, como se nos dice en Efesios 2, 8-9. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación se concede a través de la fe, entonces es esencial preguntarnos, ¿dónde está mi confianza? ¿Estamos confiando en nuestros propios esfuerzos para ser lo suficientemente buenos para Dios? Pensamos que si nos esforzamos lo suficiente, podemos ganarnos su favor o de alguna manera ponerlo en deuda con Él. ¿O nos apoyamos en una vaga esperanza de que somos lo suficientemente buenos y de que al final todo saldrá bien? Si tu respuesta a esta pregunta es otra cosa que confiar solo en Jesucristo, entonces, según las Escrituras, no eres salvo, aunque la buena noticia es que puedes serlo. En segundo lugar, ¿sigues creyendo? Esta pregunta profundiza en el estado actual de vuestra fe.
Los verdaderos creyentes no solo toman la decisión de confiar en Cristo, sino que también perseveran en esa confianza a lo largo del tiempo. La Biblia destaca esto en Hebreos 3 y 14, diciendo, hemos venido a participar de Cristo si en verdad retenemos firmemente nuestra convicción original hasta el fin. Es normal tener momentos de duda, pero aquellos que son genuinamente salvos se aferrarán a su fe pase lo que pase. La pregunta entonces es, ¿qué estás creyendo ahora? El pasado quedó atrás, ¿cuál es su creencia actual, especialmente cuando se enfrenta a los desafíos de la vida? La tercera pregunta tiene que ver con tu crecimiento como creyente. ¿Es su vida hoy diferente a la que era cuando conoció a Jesús por primera vez? Esta pregunta se centra en el cambio que debería producirse en la vida de los verdaderos cristianos. En el momento en que alguien viene genuinamente a Cristo, su vida cambia radicalmente. Es imposible que tal transformación se produzca y que ese cambio no sea evidente de alguna manera. El crecimiento se produce a ritmos diferentes para cada persona y siempre hay momentos de fracaso, pero la clave es la dirección. Estás avanzando hacia la piedad, el amor, la paciencia y los otros frutos del Espíritu como se describe en Gálatas 5, 22-23. Este crecimiento es vital, y como nos recuerda 2 Pedro 1, 5-8, esforzaos por añadir a vuestra fe bondad, y a la bondad conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad afecto mutuo, y al afecto mutuo amor. Si posees estas cualidades en medida creciente, te impedirán ser ineficaces e improductivos en tu conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que sus hijos vivan en constante incertidumbre acerca de su salvación. Si no estás seguro, examina tu corazón y descubre dónde reside tu fe. Si te falta, puedes tomar hoy la decisión de creer en él y ser libre. Recuerde la historia de Jonás, quien fue tragado por un gran pez. ¿Con qué tipo de pez estás luchando hoy? ¿Es el pez de la tristeza, de la escasez o de un diagnóstico médico devastador? No te rindas con Dios. Él es tu salvación, sin importar lo que enfrentes. La historia de Jonás nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos atrapados por las circunstancias de la vida, volvernos a Dios nos trae salvación. Jonás, mientras aún estaba en el vientre del pez, declaró, de Jehová viene la salvación, Jonás 2, 9. Y así como Dios liberó a Jonás, Él puede liberarte a ti. En tus propios momentos de oscuridad, aún puedes ofrecer elogios, incluso antes del avance. No tenemos que esperar hasta ver el cumplimiento de nuestra fe para dar gracias a Dios. Como Jonás, quien alabó a Dios mientras aún estaba en el pez, podemos alabar a Dios en medio de nuestras pruebas, confiando en que Él nos sacará adelante. Como dice bellamente Hebreos 11, 1, la fe es la confianza en lo que esperamos y la seguridad de lo que no vemos. La fe implica creer antes de ver, y esta confianza es el fundamento de nuestra salvación. El concepto de salvación está en el corazón del cristianismo. Habla del rescate de la humanidad del pecado, la muerte y la separación de Dios. Inicialmente, Dios creó a los humanos para tener una relación con Él, y nos proporcionó un mundo perfecto para que viviéramos. Pero el pecado entró en escena cuando la humanidad decidió desobedecer a Dios, y ese pecado trajo la muerte al mundo. El pecado, pensamientos y acciones incorrectos, nos separa de Dios, quien es santo y no puede tolerar el pecado. Sin embargo, el deseo de Dios es que nos reconciliemos con Él, y esta reconciliación solo podría suceder si se abordara el problema del pecado. La Biblia explica que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. Para que el pecado fuera perdonado, había que pagarlo. El costo del pecado es la muerte, Romanos 6 y 23, y nadie podría pagar ese precio excepto Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo humano y murió en nuestro lugar, pagando el precio por nuestros pecados a través de su sacrificio. Como dice 1 Pedro 2 y 24, por sus llagas fuimos nosotros curados. La muerte de Jesús en la cruz ofrece salvación a todos, no en función de lo que hacemos, sino como don de gracia. Como dice Romanos 10 y 13, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. La salvación, según el cristianismo, es un regalo. No se puede ganar, sino solo recibirse mediante la fe en Jesucristo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. Este es el único camino hacia la salvación, poniendo nuestra confianza en Jesucristo, quien es el único que puede perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios.
El cristianismo enseña que la salvación está disponible para todos y que cualquiera que crea en Jesucristo será salvo. Al final de los tiempos, todos enfrentarán un juicio donde Dios determinará su destino eterno. Aquellos que han puesto su confianza en Jesús serán vistos como inocentes, como si nunca hubieran pecado, porque Jesús ya pagó el castigo por sus pecados. Pero aquellos que lo rechazan enfrentarán solos las consecuencias de sus pecados. El mensaje del cristianismo es claro: la salvación viene solo a través de Jesucristo. La salvación, en la comprensión cristiana, es mucho más que un asunto personal o individual, es algo que Dios está logrando activamente para todo el universo. En el libro de Colosenses 1, 19-20, encontramos una profunda descripción de cómo la muerte de Jesucristo logró una reconciliación cósmica. Dios se agradó de habitar en Jesús toda su plenitud, y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante su sangre derramada en la cruz. Este pasaje destaca que la muerte y resurrección de Jesús marcaron el comienzo de un proceso que culminará al final de los tiempos, cuando surgirán un cielo nuevo y una tierra nueva, una existencia libre de violencia, tristeza, luto y dolor. Al crecer en Florida Central, nunca estuve muy alejado del cristianismo evangélico, una realidad que a menudo llevaba a conversaciones en las que la pregunta entonces, ¿cuándo fuiste salvo?, se convirtió en una consulta común. Esta pregunta surgió de una corriente del cristianismo que enfatiza los aspectos emocionales de la fe y la transformación personal, un movimiento que comenzó en el siglo XVIII. En este contexto, nacer de nuevo se veía como un momento transformador, un reconocimiento consciente de la propia necesidad de salvación, aceptar la oferta de Dios de salvarnos del castigo eterno, y en última instancia, abrazar la vida eterna con Él. Para muchos, el momento en que reconocen su necesidad de salvación y aceptan la oferta de Dios se considera el momento en que fueron salvados. Esta pregunta, a menudo formulada con curiosidad inocente, a veces tenía un trasfondo más crítico, investigando si uno era el tipo correcto de cristiano o si su historia de fe realmente estaba alineada con los estándares evangélicos. Muchos cristianos tienen diferentes puntos de vista sobre lo que implica ser salvo. Los evangélicos, los católicos romanos, los cristianos ortodoxos y muchos de las tradiciones metodistas, anglicanas, luteranas y presbiterianas tienden a ver la vida cristiana más como un viaje de crecimiento en la relación con Dios, en lugar de un momento singular de transición de no ser salvo a ser salvo. Como metodista unida, crecí dentro de esta tradición, donde la cuestión de cuándo ocurrió la salvación a menudo se formulaba de manera diferente. Para muchos en mi tradición, la respuesta podría estar relacionada con el día de su bautismo, particularmente si habían sido bautizados cuando eran bebés. El concepto del salvo a menudo se entendía menos como un momento de conversión y más como un proceso continuo. Sin embargo, dentro de ciertos círculos evangélicos, la salvación estaba ligada a un momento específico de conversión y aceptación. El concepto mismo de salvación merece una reflexión más profunda. Para preparar el terreno para esto, es importante aclarar un par de puntos fundamentales. Primero, el término salvación en sí se deriva de la palabra latina salvación, que originalmente significaba el acto de hacer que algo fuera seguro. Cuando los cristianos hablan de ser salvos o ser salvos, se refieren a este concepto más amplio de salvación. En segundo lugar, la enseñanza cristiana sostiene que todos los seres humanos necesitan salvación. El cristianismo enseña que Dios creó a la humanidad con el propósito de tener una relación personal y amorosa con Él. Sin embargo, la humanidad ha roto esta relación y esta fractura afecta a todas las personas, excepto a Jesucristo. Fundamentalmente, los humanos no pueden reparar esta relación rota por sí solos, sino que necesitan la intervención divina, que Dios proporciona a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los cristianos creen que la desconexión de la humanidad de Dios, debido al pecado, causa sufrimiento, maldad y muerte. Sin embargo, debido al inmenso amor de Dios por la humanidad, envió a Jesús para restaurar la relación entre Dios y la humanidad, ofreciendo salvación a algunas personas, o potencialmente a todas. La cuestión de quién será finalmente salvo es un tema de mucho debate dentro de la teología cristiana. El cristianismo, como muchas otras religiones, reconoce la naturaleza distorsionada del mundo y de la condición humana, y ofrece una solución que no proviene de esfuerzos humanos sino de la intervención externa. Lo que distingue al cristianismo es su creencia de que esta salvación viene específicamente a través de la persona y obra de Jesucristo. Muchas personas, incluidos los cristianos, pueden imaginar la salvación simplemente como ser salvado del infierno y concederle la entrada al cielo.
Este punto de vista a menudo se refleja en el meme de amplia circulación que sugiere que Jesús quiere salvarnos de las consecuencias de rechazarlo. Sin embargo, el Nuevo Testamento ofrece una comprensión mucho más amplia de la salvación que esta concepción popular. Presenta la salvación de varias maneras: la libertad de diferentes formas de servidumbre, el pago de un rescate, la reconciliación después del conflicto, la paz después de la guerra, el perdón de los pecados e incluso la vida eterna en la presencia de Dios. Estas diversas imágenes de la salvación reflejan diferentes aspectos de la situación humana y señalan diferentes dimensiones de la solución ofrecida por Dios a través de Cristo. Por ejemplo, algunas imágenes de la salvación enfatizan de que son salvos los humanos, como la servidumbre o el peso del pecado. Otras imágenes se centran en lo que la salvación abre a la humanidad, como la libertad, la restauración y el establecimiento de relaciones armoniosas. Estas imágenes, aunque distintas, están lejos de ser incompatibles. Todos comparten la idea de que los seres humanos están atrapados en una situación que les impide vivir como deberían. La salvación, según la creencia cristiana, es el remedio de Dios para esta situación. Esta diversidad de imágenes surge de los variados orígenes culturales y religiosos de la comunidad cristiana primitiva. Los cristianos judíos tendían a centrarse más en el pecado y la separación de Dios, mientras que los cristianos no judíos de tradiciones griegas, romanas y norteafricanas a menudo veían los problemas del mundo a través del lente de la esclavitud, los espíritus malignos y los peligros espirituales. Estas diferencias moldearon cómo se entendía la salvación en la Iglesia primitiva, pero todos los cristianos estaban de acuerdo en que la salvación era necesaria y que se producía a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La comprensión popular de la salvación a menudo se centra en el perdón de los pecados y la salvación del castigo. Sin embargo, el Nuevo Testamento ofrece una visión mucho más rica y amplia. La salvación no se trata solo de ser perdonado o evitar el infierno, también se trata de transformación, sanación y restauración de un mundo roto. A medida que se desarrolló la tradición cristiana, los teólogos y pensadores comenzaron a articular una visión más integral de la salvación. Reconocieron que los humanos fueron creados para amar y depender de Dios, viviendo en armonía unos con otros y con el mundo que los rodea. Sin embargo, el pecado de la humanidad, alejarse de Dios, perturbó esta armonía, lo que llevó a la muerte, el sufrimiento y la desintegración. Sin embargo, debido al amor de Dios por la humanidad, Él interviene libremente para restaurar la relación a través de Jesús. Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, ofrece una manera de reparar esta relación rota. Su muerte demuestra el amor de Dios y hace posible que los humanos sean perdonados y restaurados. La resurrección de Jesús inaugura una nueva forma de humanidad, una que ya no está sujeta a las fuerzas destructivas de la enfermedad, la decadencia y la muerte. Esta nueva vida permite a los humanos ver la muerte no como el fin último, sino como el comienzo de una existencia transformada, en perfecta relación con Dios y con los demás. Esta visión de la salvación existe en diversas formas en las denominaciones cristianas, aunque cada grupo puede enfatizar diferentes aspectos. Algunos se centran en el perdón de los pecados, otros en la nueva vida ofrecida mediante la resurrección de Jesús. Sin embargo, independientemente del énfasis, todos los cristianos están de acuerdo en que la salvación es un proceso transformador, no un evento único. La salvación comienza con el perdón de Dios, continúa con la transformación continua de la vida del creyente y alcanza su culminación cuando, después de la muerte, los creyentes son completamente restaurados a la vida perfecta que Dios planeó para ellos, libres de sufrimiento, pecado y muerte. En este sentido, la salvación no es un evento único sino un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida del creyente y más allá. Por lo tanto, la pregunta ¿cuándo fuiste salvo? No se puede responder de forma sencilla. No se trata solo del momento en que uno acepta a Jesús en su corazón o el día en que es bautizado. La salvación es un viaje continuo, que comienza con el perdón y continúa a través de la transformación, que conduce en última instancia a la vida eterna en la presencia de Dios.